Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte de esta Thinking Party que estamos celebrando desde prácticamente las 10 de la mañana, todo el día dedicado a pensar y a darle a la neurona y activar el cerebro. Hemos tenido ponencias muy interesantes por la mañana, pero yo creo que llega uno de los momentos más esperados por casi todos nosotros, ¿no? Y es que llega el momento de tener a Punset en este Círculo de Bellas Artes para que nos hable del poder de la mente. Y veréis, cuando empecé a buscar información para presentar a Punset y entro en internet, claro, hay tanta que a mí lo primero que me vino a la cabeza es imposible presentar a Eduard Punset, imposible. Pero los que estamos aquí sabemos una cosa, y es que imposible no hay nada. Así que voy a presentarle, pero solamente me he puesto una condición, y es utilizar en este folio que tengo de presentación solo cosas que él ha dicho en las entrevistas que le han hecho a lo largo de su trayectoria. Puede quedar un poco peculiar, pero creo que la singularidad de tener a Punset con nosotros lo merece. Entonces, si yo tuviera que presentar a Punset a alguien que no le conociera de nada, diría: Eduard Punset es un ser humano que vive en el planeta Tierra. Como todos los humanos, y a diferencia, por ejemplo, de los crustáceos, tiene el esqueleto por dentro y la carne por fuera. Pero curiosamente, al igual que los crustáceos, tiene la mente cubierta y protegida por hueso, por un esqueleto. Eso quizá no signifique nada, pero en la naturaleza todo significa todo. Así que es probable que la mente esté metida dentro de ese sarcófago de hueso, porque es la parte más misteriosa del ser humano, porque es la más difícil para indagar, la que tiene el acceso más complicado, la más atractiva para investigar, porque precisamente por su dificultad, bien lo sabe Eduard Punset, es la mejor para estudiar. Como los buenos amantes, cada cosa que nos da la mente, cada pequeña cosa que nos da, la celebramos como si estuviéramos descubriendo un gran tesoro. Por eso Punset ha dedicado gran parte de su vida profesional a hacerse preguntas sobre la mente y sobre nuestras emociones, para encontrar respuestas, pero sobre todo para que esas respuestas le lleven a hacerse otras preguntas. Y luego ha dedicado mucha parte de su vida a contarnos las preguntas y las respuestas, porque si algo tiene nuestro invitado de hoy es que ha sabido encontrar ese nexo entre el lenguaje científico y el lenguaje que utilizamos todos en la calle. También tendría que decir que, como todos los seres humanos, Eduard Punset tiene una edad que por supuesto no desvelaré, y no desvelaré no porque él sea un presumido, que no lo sé, sino porque la edad es relativa. Por ejemplo, si la comparamos con el tiempo geológico, tendríamos que decir que tiene una edad microscópica, una nanoedad. Pero si la comparamos con la vida humana, diremos solamente que tiene una edad suficiente para que su cerebro se haya sosegado, que no dormido, y cada vez sea mayor su capacidad para ser feliz. Desde luego es un tiempo insuficiente para saber si hay vida después de la muerte, pero suficiente para que él haya constatado que hay vida antes de la muerte. Y que en esa vida antes de la muerte hay muchas cosas que aprender. Por ejemplo, que dedicamos mucho espacio a la búsqueda de la felicidad, que esa felicidad no es tan directamente proporcional al dinero como muchos nos han querido hacer creer, sino que es directamente proporcional a la capacidad que tenemos para iniciar y disfrutar el viaje al amor, a la capacidad para empatizar con los demás, a ser dueños solo de nuestra propia vida y a alimentar las relaciones humanas. Y al margen de todos los premios, de todos los reconocimientos, de todo el prestigio nacional e internacional de nuestro invitado y de su programa Redes, solo me queda añadir que estamos delante de un ser humano que hace a los demás sentirnos orgullosos de pertenecer a su especie, ya que si el éxito consiste en empatizar con los demás, Eduard Punset lo ha conseguido, porque todo lo que ha aprendido en la vida ha querido compartirlo con nosotros. Bienvenido, Eduard Punset. Adelante. Mil gracias, Mara, lo has dicho todo y ahora no sé qué decir, pero
La verdad es que es una alegría, es mi último día de trabajo este curso, a los 73 años. Siguen siendo las cosas parecidas a lo que eran al comienzo. O sea, uno vive en función de un curso que comienza y luego acaba, ¿no? Más o menos por estas fechas. Bueno, pues el mío acaba. Mañana me voy a Londres para escribir un rato. Y es mi primer día de vacaciones, o sea que es una gozada realmente el estar con vosotros y aprovechar esta oportunidad para reflexionar en voz alta sobre algunas de las cosas que decía Mara y que son cosas que me han ido enseñando el resto de los animales, o sea, los demás animales, ¿no? Y que he aprendido en los ascensores, hablando con los taxistas, con la gente de la calle, y unas pocas en los libros. Vamos a ver, si tuviera que partir de poder anunciaros lo que va a ocurrir en los próximos años, no lo dudaría, o sea, os diría, oye, nos ha costado un cierto tiempo aprender que es importante la salud física. Y que para tener una buena salud física hace falta hacer un poco de ejercicios y cuidar algo de la dieta. Es un descubrimiento que estamos viendo ahora, no lo sabíamos, lo intuíamos, que la salud física era muy importante para la salud mental. Pero nos lo habían dicho los romanos, creo, y hasta los griegos, ¿no? Pero realmente no habíamos podido comprobarlo. O sea, ahora por primera vez nos estamos dando cuenta. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era joven, en el colegio mayor, aquí en Madrid, mi padre me envió a Madrid para que aprendiera el castellano, cosa que no he terminado de hacer del todo, aunque lo he intentado, Yo recuerdo que los jóvenes de mi edad, que eran fuertes, apuestos, musclados, nosotros los considerábamos, los delgaditos, pequeños, feos, los considerábamos que eran más tontos de lo normal. Bueno, pues estábamos equivocados tremendamente. O sea, resulta hoy que en promedio, en la ciencia nunca podemos olvidar las historias del promedio y de las singularidades, resulta que en promedio la gente guapa tiene una salud mental, tiene mejor memoria, tiene una mejor capacidad cognitiva que la gente fea. Mirando esto, resulta que, y mirando a tu alrededor, si yo os tuviera que decir qué es lo que más me ha sorprendido últimamente, a lo mejor estaríais de acuerdo conmigo en que la universalización necesaria, imprescindible y que hemos reclamado todos, de las prestaciones, de todas las prestaciones, las sanitarias, las educativas, las de divertimento, las prestaciones incluso de seguridad ciudadana, al haberlas generalizado, inevitablemente, a veces las hemos colapsado. O sea, o cuando menos ha disminuido la calidad de estas prestaciones. Esto nos ha pasado en sanidad, nos ha pasado, aunque no lo queráis reconocer, nos ha pasado en seguridad ciudadana, nos ha pasado educativamente igual. O sea, la generalización ha producido un cierto colapso y en todo caso un deterioro de la calidad de las prestaciones. Afortunadamente sabemos la salida, sabemos la solución de eso. Lo que estamos viendo, lo que están viendo los científicos sobre todo, es que las políticas de prevención vamos a tener que invertir en ellas muchísimo más de lo que habíamos invertido hasta ahora, para evitar que sigan aumentando las prestaciones reales en la misma medida. Eso lo vais a notar dentro de unos años, y entre ellos
Por ejemplo, en lo que mencionaba al comienzo con la salud mental. O sea, ahora algunos en vuestras casas ya tenéis unos palos para hacer ejercicios o unas bicicletas de rueda fija para mover los músculos de las piernas. Pues yo os anticipo que dentro de muy poco tiempo estas cosas que están destinadas a fortalecer vuestra salud física, vais a tener aparatos equivalentes para fortalecer vuestra salud mental, vuestra memoria, vuestra capacidad cognitiva, vuestra precisión en la percepción de los colores, etc. Es una situación esta que a mí me recuerda a, ¿cómo se llamaba?, a un gran amigo mío, biólogo norteamericano, Ken Nielsen. Ken Nielsen durante un tiempo estuvo encargado por la NASA para descubrir vida en otros planetas. Y yo le oí, estuve varias veces con él en California, y les decía a su grupo de expertos: oídme, cada vez que veáis algo muy raro, algo que no entendéis, algo que realmente es imposible comprender porque es demasiado complejo y tiene demasiadas interrelaciones unos factores con otros, es cada vez que penséis en la vida encontraréis algo muy raro, muy complejo, porque la vida es una equivocación. Life is a mistake, decía él. O sea que tenemos que partir de este supuesto. Es mucho más complejo. Mara mencionaba el tema del cerebro, es verdad. O sea, hasta ahora es inconcebible que hasta hace 2 años no sabíamos prácticamente nada del cerebro. Y no sabíamos nada sencillamente porque es verdad que en esto somos como los crustáceos de aquí para arriba, que estamos envueltos por un esqueleto, por una calavera, y dentro de este esqueleto o dentro de esta calavera hay la carne, ahí está el cerebro, y esto está escondido y por lo tanto no sabíamos nada. De aquí para abajo es al revés de los crustáceos, efectivamente, y la carne está por fuera y el esqueleto está por dentro, de manera que yo de la carne lo sé casi todo. Sé por qué tengo estas manchas, sé por qué si hago ejercicios desarrollo determinados músculos. Todos estamos muy familiarizados con la carne, pero no estamos nada familiarizados con el cerebro. Y es con el cerebro que estamos descubriendo cosas muy importantes que están ocurriendo en estos momentos y que me gustaría reflexionar sobre ellas con vosotros. La primera, vamos a ver. La primera es el haber descubierto, gracias a neurólogos y psicólogos básicamente, pero también fisiólogos, el haber descubierto que el inconsciente, que la parte no consciente de nuestro actuar y de nuestra capacidad cognitiva es inmensa. O sea, ahora nos estamos dando cuenta que la historia de la evolución es una historia sin conciencia. No había conciencia, no os creáis lo de que la gente era consciente. La gente tomaba decisiones y las sigue tomando en gran parte de manera intuitiva. Y me dicen, bueno, Eduardo, entonces, ¿para qué sirve la conciencia? Digo, oye, pues la verdad es que empezamos a tener alguna idea, pero muy poco clara. Lo que sabemos es que solo podemos decidir conscientemente cuando disponemos de toda la información necesaria y de todo el tiempo preciso para aquilatar, para evaluar esta información. Pero esto es en contadas ocasiones. O sea que primer descubrimiento es que casi todo lo decidimos intuitivamente. Decidís casaros por intuición. Decidís ir de viaje por intuición. Decidís elegir una determinada carrera por intuición. Y decidís hasta el lugar en donde queréis vivir, básicamente por intuición. Esa ha sido nuestra historia. Y no os creáis que puede cambiar en cuestión
de 2 o 3 o 4 años. Es muy importante por lo que veréis luego, por lo que veremos luego, ¿no? La intuición resulta que es una fuente tan válida del conocimiento, tan válida como la razón. Primer punto. Y este punto era importantísimo por lo siguiente, porque yo he asistido de pequeño también a un debate que ha durado 40 años entre unos neurólogos, por una parte, que decían, bueno, vamos a ver, nosotros estamos programados genéticamente y cerebralmente para actuar de una determinada manera. Y luego había otros minoritarios que decían, oye, es verdad que estamos programados, pero también es verdad que la experiencia individual de cada persona tiene una cierta incidencia sobre la programación cerebral. Y les decían los otros, pero ¿qué dices, hombre? Nosotros estamos programados genética y cerebralmente. La experiencia individual de una persona no puede incidir sobre la estructura cerebral. Bueno, esto, como sabéis, es un tema que ha durado 40 años, es un debate que ha durado 40 años y que se ha resuelto gracias a una científica londinense que decidió estudiar lo que pasaba con el volumen de un órgano cerebral de los londinenses, no de los londinenses, sino de los taxistas. Yo he vivido 12 años en Londres y os aseguro que es muy difícil. Por eso la gente suele vivir en pueblecitos, ¿no? Yo vivía en Putney, luego en Primrose Hill, antes en Edgware, en Stanmore, porque vivir en Londres es vivir nowhere, o sea, es demasiado grande, hay tantas calles que cuando le dices a un taxista ¿a dónde quieres ir? Siempre te extraña que lo sepa. Y lo sabe porque ha estudiado 3 años la carrera de taxista. ¿Y cuál es el resultado de esto? Pues resulta que esta científica londinense midió el volumen del hipocampo, de un órgano cerebral encargado sobre todo de la memoria, y descubrió que el volumen del hipocampo de los taxistas de Londres era netamente mayor que el hipocampo del promedio de los londinenses, de los ciudadanos de Londres. O sea que fue una manera muy simple de comprobar que efectivamente la experiencia individual de una persona llegaba a incidir sobre la propia estructura cerebral. ¿Cuál fue el descubrimiento de eso? ¿Cuál es la inferencia? ¿Cuál es la gran conclusión que sacamos? Pues mira, yo me acuerdo de mis años 50, de los años 50 que no habíais nacido la mayor parte. Yo estaba equivocadamente, estaba en el PC, en el Partido Comunista, éramos 4 gatos, y me ha hecho ilusión porque justamente estos días he estado leyendo la memoria de un camarada de entonces que ya ha muerto, Manolo López, que yo quería muchísimo. Unos años antes había oído que había muerto su mujer de cáncer. Fue una vida de sacrificio la de Manolo. Bueno, y nos mencionaba los 4 gatos que en los años 58, 59 constituíamos una especie de cobertura del Partido Comunista en la Universidad de Madrid. Lo que nos enseñaban los comunistas entonces es que no nos miráramos los intestinos. Y yo se lo sigo diciendo a mis nietas, no os miréis tanto los intestinos. Ellos nos decían, lo que tenéis que hacer es mirar fuera y transformar el mundo. Bueno, con los años descubrí que prácticamente era imposible transformar el mundo, pero que valía la pena no perder demasiado tiempo mirando sus propios intestinos, y que en cambio valía la pena mirar el cerebro de los demás. Porque lo que demostraba la científica de Londres 40 o 50 años después es que si no puedes transformar el mundo, lo que sí puedes es cambiar el cerebro de la gente. Y si cambias el cerebro de la gente, como el único poder de verdad no es el de Zapatero, perdón, ni el de Rajoy, el único poder es el cerebro, entonces podemos realmente prosperar, mantener una idea y esperar que se cumpla. O sea que
ya hemos visto dos cosas importantes. Primero, la intuición es una fuente del conocimiento tan válida como la razón. Segundo, ya se me ha olvidado lo que os he dicho, pero el segundo era que podemos efectivamente cambiar el cerebro. Y esto es absolutamente nuevo. O sea, esto es lo que me hace decir a mí, por primera vez, la humanidad, los homínidos, estos primates sociales, tienen futuro. Y por primera vez podemos dejar de pensar en si hay vida después de la muerte, que Dios lo sabrá, y realizar, constatar que hay vida antes de la muerte y que la hemos muchas veces desperdiciado o malogrado. O sea que, partiendo de estas dos cosas, resulta que unos científicos, unos neurólogos, psicólogos, biólogos, como pues Daniel Goleman en Estados Unidos, empezaron a sugerir que lo importante, como aquellos camaradas de los años 50, no era tanto mirarse los intestinos. Ahora los Daniel Goleman de turno lo que estaban sugiriendo es que lo importante no era tanto profundizar en el conocimiento de tu propio cerebro, porque te iba a ocurrir lo que Marx decía de los monetaristas, es decir, vais a saber cada vez más de menos hasta que lo sabéis todo de nada. Daniel Goleman decía, el milagro, el esperpento, el esplendor está en la comunicación de un cerebro con otro cerebro. Cuando dos cerebros se comunican, esto os aseguro que es increíble. Es lo que llamamos la inteligencia social y es lo que está transformando el mundo. Yo os voy a poner un ejemplo pequeñito que no tiene ninguna importancia, que me pasó en México hace 2 años. O sea, yo fui allí hace 2 o 3 años y me encontré a dar una conferencia en una ciudad que se llama Puebla, y me encontré con un violinista mexicano, joven, que estaba chiflado. O sea, era muy buen violinista, se ganaba muy bien la vida en Suiza como violinista, pero le dio la chifladura de que los niñitos de campesinos que él había conocido en los pueblos cercanos a Puebla querían estudiar violín y no sabían cómo, porque no tenían ni dónde ir ni dónde comprar un violín, ¿no? Entonces él regresó y montó una escuela pequeñita de 4 o 5 alumnos que empezaron a tocar el violín. Y yo me fui a verlo, me invitó a verlo allí, y fui con unos cámaras y sacamos unos vídeos de los 4 o 5 niños tocando. Y luego él me dijo, ¿tú no conocerías a alguien? Yo digo, hombre, sí, conozco a un tío fantástico, es Benzer, el que es presidente de la Filarmónica de Boston, que a este, si le decimos de hacer algo en favor de los violines y de los violinistas, se viene de inmediato. Y efectivamente, llamamos al Benzer y el Benzer vino, pero al día siguiente. Y luego hablamos con no sé quién, y luego con Salinas, que es un empresario mexicano ubicado en Puebla, y luego hablamos con unos otros empresarios. Bueno, total, que yo me tuve que ir, me fui, y al cabo de 2 años regresé allí y me dijeron, oye, a las 8 hay un concierto y te queremos invitar. Y bueno, fui al concierto y ya os lo podéis imaginar, en lugar de 6 músicos tocando, de 6 violinistas, había una orquesta fenomenal de 40 violinistas jóvenes distrayendo al personal. O sea, era fruto de la inteligencia social. Era el fruto aquello del resultado, era el resultado de un cerebro que se había puesto en contacto con otro cerebro, y aquel con otro, y aquel con otro. La esperanza es eso. Bueno, ¿y qué hemos descubierto? Hemos descubierto, porque lo hemos estudiado, un modelo que llamamos el aprendizaje social y emocional.
O sea, hemos descubierto, aprovechando esta historia de que el inconsciente tiene esta importancia tan grande y de que podemos cambiar el cerebro, de que realmente es posible destilar un modelo con no asignaturas, sino habilidades nuevas, distintas del sistema educativo que hemos estado enseñando durante 100 años. Me diréis, ¿y por qué esta manía con el sistema educativo? Pues sencillamente porque mi generación, con este sistema educativo, conseguía trabajo. O sea, yo nunca tuve problema. Primero, éramos idénticos, como una gota de agua es igual a otra gota de agua, los que estudiábamos hace 70 años. Pero la gente que estudia ahora no encuentra trabajo. Algo le estamos enseñando que no les sirve de nada, o no les estamos enseñando lo que les permitiría encontrar trabajo, incorporarse de verdad a un mundo que es absolutamente distinto, que no tiene nada que ver con el mío. Ahora es, por ejemplo, un mundo globalizado. Es un mundo lleno de catalinos y de catalanes y de andaluces y de rumanos y de bilbaínos, que, como me decía un maestro de la Carnegie Foundation, parece un manicomio en mi clase. Allí todo Dios grita y todo el mundo va a su bola. No sabemos gestionar un mundo globalizado. Y la segunda cosa que no sabíamos y que hemos generado el consenso para hacerlo es que este mundo tan dispar y tan vociferante tiene una cosa en común: las emociones básicas y universales, la rabia, el desprecio, el odio, el furor. Ni ellos pequeños, ni nosotros grandes, ni los globalizados, ni los que somos idénticos a nuestros vecinos, tenemos ni idea de cómo se gestionan las emociones. Y resulta que, entre tanto, había un señor que se llamaba Michel en la Universidad de Columbia, que durante 20 años ha estado estudiando cuál sería la ventana crítica ideal para enseñar a la gente a gestionar sus emociones, para enseñar a la gente las 3 o 4 competencias, lo llamamos ahora, que les van a dar trabajo, que les permitirán encontrar trabajo. Y esas ya las sabemos. La primera, como sabéis muy bien, es saber por fin focalizar la atención. Mis nietas no saben focalizar su atención. Tienen demasiados escaparates y demasiados soportes. Para focalizar la atención es un problema. Hay que enseñar a los jóvenes a focalizar su atención. La segunda cosa es que les tenemos que enseñar a trabajar de manera cooperativa y no competitiva. Y eso se dice fácilmente, pero se hace muy difícilmente. La gente no está acostumbrada, los jóvenes no están acostumbrados a trabajar en equipo de manera cooperativa. La tercera cosa es que les tenemos que enseñar a solucionar conflictos. A solucionar conflictos no a bofetadas, sino de una manera innovadora. Y por último, les tendríamos que enseñar a gestionar sus emociones. Se han hecho pruebas ya sobre decenas de miles de alumnos. Invariablemente la mejora es del 14%, no solo en menor drogadicciones, en mayor estabilidad, mejoras de ánimo, sino también incluso en lo que no buscábamos, sino en el destilamiento, si se pudiera decir, de los contenidos educativos en las mentes de los niños. También eso mejora. De tal manera que hoy prácticamente todos los organismos internacionales que yo conozco nos están diciendo: no hay manera más rápida, más eficaz de disminuir los niveles de violencia en el mundo, de aumentar los niveles de compasión y generosidad, que la introducción en esas edades críticas de los 5 a los 9 años del aprendizaje social
y emocional. Porque lo que ha hecho Michel, y probablemente muchos de vosotros habréis visto los vídeos de la BBC que tomaron, sabéis que es un experimento que duró 15 o 20 años, ahora se está haciendo con los hijos de aquellos hijos, en los que una maestra encerraba al niñito o niñita en la clase y le decía, mira, si no tocas este caramelo que te dejo, este marshmallow, yo tengo que salir 15 minutos, cuando vuelva te voy a dar otro si no lo has tocado. Y a lo largo de estos 15 años ha habido de todo. O sea, ha habido la niñita que se daba la vuelta para no ver el marshmallow, para no ver el caramelo, y movía las piernas. Yo, por ejemplo, una cosa que aprendí al ver repeticiones de ese experimento es el trauma que olvidamos, que me hace pensar que hay muchos padres que no estamos preparados para educar a nuestros hijos. En la calle lo ves continuamente esto. Una cosa tan sencilla como la perspectiva de un caramelo era un trauma emocional para aquella niña de 6 años que no os lo podéis imaginar. O sea, tenía que darse la vuelta y tenía que pensar en 1000 otras cosas para resistir la tentación de comerse el caramelo. Y luego había lo que en Barcelona llamamos el bandarra que cogía el caramelo, lo lamía y lo volvía a dejar encima de la mesa. Bueno, pues el bandarra es fruto de la droga, falta de compasión, siempre está triste, siempre está enfadado, etc. O sea que estamos en una situación en la que tenemos un modelo diseñado, hemos descubierto la ventana crítica, hay el consenso universal de que debemos aprender para ello a gestionar la diversidad y lo que los americanos llaman las commonalities, o lo que tienen de común esa gente tan dispar. Entonces, partiendo de eso, y con eso quiero terminar porque os vais a ahogar de calor, si no, me diréis, bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo os voy a decir, pues no gracias, sino gracias a lo que me ha enseñado mi perra y las 2 o 3 cositas que he aprendido en estos 73 años, os voy a dar algunas sugerencias. La primera es que no se os ocurra estar parados. No paréis de moverse. Y es otro experimento el que nos ha enseñado eso. Es el experimento del sapo o de la rana que yo he hecho en mi casa, en la Masía, en el Ampurdán. O sea, los sapos, cuando están allí en la fuente, cerca de una pared, no ven la mosca en la pared. No la ven. Y yo tardé 3 horas en conseguir que la mosca se moviera hasta el hocico del sapo. Y se puso en el hocico del sapo y el sapo seguía sin ver la mosca. Solo veía la mosca cuando se movía. Y en cambio, mis nietas veían la mosca moverse de una pared a otra. Y la veían no solo moverse como el sapo, sino cuando estaba paralizada, cuando estaba quieta en la pared. Lo pregunté a los científicos y me dijeron, no, es muy sencillo, Eduardo. O sea, realmente lo que ocurre es que nosotros tenemos una cosa que llamamos las microsacadas, que va por millones de reflejos ópticos que tienen un reflejo a nivel neural, y eso genera nuevas neuronas y hace que tú, acuérdate de eso, no te lo olvides, que tú puedes ver la mosca aunque esté parada en la pared, mientras que la rana no puede ver la mosca. Es impresionante. Entonces, ¿qué les digo a los ninis? ¿Qué les digo? Pues les digo, oye, no seáis locos, no paréis, porque si paráis, no se producen neuronas, empequeñece vuestro cerebro, empequeñecéis vosotros. Y el otro día justamente un taxista me contaba la anécdota de un gran amigo suyo que era muy simpático, muy mujeriego, algo bebedor, muy divertido. Y de pronto la empresa en la que trabajaba este mujeriego, simpático,
le ofreció un retiro, amortizar su estancia, dándole una recompensa importante, y él saltó encima y dijo, hombre, hecho, nada, lo acepto. Oye, pues al poco tiempo, me contaba el taxista, dejó de llamar. Este, que estaba siempre dispuesto a salir y a ir a tomar una copa o a dar un paseo, pues no les llamaba y le tenían que llamar y le decían, Ernesto, oye, vamos, hombre, oye, no tengo ganas. Bueno, ¿sabéis cómo acabó la historia? Es impresionante. O sea, la historia acabó que un día no contestaba, tuvieron que llamar a la policía y lo encontraron muerto en la cama con una barba que le llegaba hasta el estómago. Le dio, o sea, el no moverse hizo de él algo cada vez más pequeño. O sea que primera sugerencia que os hago a mis 73 años es que no paréis de moveros. La segunda cosa me la enseñan también los fósiles y el tiempo geológico a que se refería Mara antes, ¿no? A mí casi todo me lo ha aprendido la evolución, porque es verdad que es una fuente continua de enseñanza. Y yo lo que he visto en la evolución es que en tiempos de crisis, y ha habido unas cuantas, ha habido hasta 7 extinciones masivas causadas por crisis, o sea, algo incomparablemente mayor que la crisis que estamos viviendo ahora. Pero bueno, cada vez que ha habido una crisis en la evolución, la manada ha recurrido a los jóvenes. No hay vuelta de hoja. O sea, la manada dice, oye, estamos en crisis, hay que atravesar el río, hay que arremangarse, llamemos a Obama, llamemos a un tío joven, no llaméis a un mayor. El liderazgo hay que dárselo a los jóvenes. Los mayores seguimos sirviendo para algo, por ejemplo, para contar historias. O sea, a nosotros no nos importa nada repetir las historias. Y lo fabuloso es que a los niños, si os habéis fijado, no les importa nada que les cuentes una cosa 10.000 veces. Están encantados. O sea que utilizad a los mayores para que cuenten historias a los niños. Pero el liderazgo de la manada, dadlo a gente joven. Este es un predicamento que saco mirando la historia de la evolución. Y luego hay uno que es... hace poco tiempo la gente me paraba a veces en la calle y me decía, llorando, que yo le decía, oye, no llores, por favor. Y me decía, oye, es que usted me ha enseñado, me acuerdo muy bien porque me ha ocurrido algunas veces, me ha enseñado que la felicidad está en la sala de espera de la felicidad. Y yo les decía, pero si esto me lo enseñó mi perra, no me lo agradezcas a mí. O sea, cuando yo le preparaba su cereal, efectivamente era una loca de alegría, y cuando le ponía el cereal debajo de la mesa, unas veces comía y otras no. Bueno, pues ahora la gente me para en la calle llorando para agradecerme. Poneros el cinturón, porque es una tontería tan grande que digo, no es posible. Pero luego he visto que efectivamente detrás de todo ello hay un gran teorema, el teorema de Gödel, y mucha experiencia acumulada. Lo que yo les sugiero es que hay preguntas, se lo digo a mis nietas, que no tienen respuesta y que no pasa nada. O sea, que hay preguntas que no tienen respuesta. Y cuando la gente se enfrenta con preguntas que no tienen respuesta, y por favor aceptad que las hay, busca respuestas conspirativas. O es el diablo, o es la culpa de Dios, o es la multinacional, o es Estados Unidos. O sea, aceptemos que hay preguntas que no tienen respuesta y viviréis mucho mejor. Y es verdad que a veces hace falta mucho ahínco. Me acuerdo de un científico israelita, Heschko, el que estudió no el nacimiento de las células, sino su muerte. Heschko, que se había empeñado en una cosa que los demás científicos le decían,
eso no tiene respuesta, o sea, olvídate de este tema. Y bueno, y al final él encontró una respuesta. Quiero decir que eso no quiere decir que no haya temas que, insistiendo mucho, a lo mejor al final dais con una respuesta, pero pensad que hay cuestiones que no tienen respuesta. Y luego ayuda muchísimo, yo creo, a vivir tranquilamente, o sea, no solo los fósiles, ¿no? A mí me ayudan mucho los fósiles y no os recomiendo que busquéis una trilobita de 500 millones de años, pero la verdad es que muchas veces cuando estoy acariciando mi trilobita y me llama alguien por teléfono y me dice, Eduardo, vente corriendo, porque digo, venga, hombre, ¿qué me cuentas? Vente corriendo. Estoy aquí con una trilobita de 500 millones de años y ahora voy a correr, o sea, no, pero aparte de las trilobitas, una cosa que debiéramos, y es curioso porque eso, las mentalidades más científicas son las que menos lo han aprendido, es la confianza en la tecnología. Y siempre recordaré un artículo de un científico londinense que reproducían a comienzos de los años 60, y lo había escrito, me parece que a fines de los años, a comienzos del siglo XX, en donde el científico vaticinaba el final de la civilización inglesa porque iba a morir asfixiada por el estiércol de caballo que empezaba a inundar las calles de Londres. O sea, aquel científico creía que el estiércol de caballo iba a asfixiar a Londres, que la tecnología sería incapaz de solventar un problema tan sencillo como aquel. Y os pasa lo mismo ahora. O sea, yo sé que os cuesta mucho imaginar a la Elizabeth Taylor tirándose a una piscina con los ojos verdes y saliendo con los ojos azules y vestida de otra manera, porque vamos entrando en una etapa que es lo que llamamos el final del paréntesis darwiniano, en donde la contaminación genética será horizontal y no vertical como ahora, que es costosísima y es generación tras generación. O sea, mis nietas están ya jugando abajo en el cuarto de estar, embalsamando y viviendo, creando sintéticamente personajes nuevos. Y por ejemplo, estáis viviendo unos instantes, yo he conocido a docenas de científicos que están a punto de dar con la fotosíntesis sintética, o sea, con la generación de energía a partir del aire y del sol. O sea, todo eso, aunque ahora parezca imposible, es posible. Y no quiero que os asfixiéis de calor y os dejo este fin de semana iros a donde queráis, menos a otra conferencia. Gracias. Tenemos un café de 10 minutos, un café rápido. Una cosa, Punset no va a conceder ninguna entrevista, lógicamente, pero sí, si tenéis algún libro que hayáis traído de él, podéis subir a la tercera planta para que os lo firme, ¿vale? Nos encontramos aquí otra vez en 10 minutos.